Después yo le decía, oye, y después en el siguiente paso de la lidia, ¿cuál es? Dice, bueno, pues luego ponemos banderillas, ¿no? Digo, bien. Digo, entonces, y bueno, yo cuando era un poco más pequeño, que pues había incluso televisor en blanco y negro, luego el color salió más tarde. Yo veía corridas de toros porque me gustaban, no por otra cosa. Entonces había un señor que creo que todavía pues comenta muchos partidos de fútbol o algo así, ¿no? Entonces yo también, bueno, y que por cierto, gracias a él, y por eso ya le doy las gracias, que aprendí muchísimas cosas sobre la lidia y las formas y cómo, en fin, cómo ejecutaban las suertes y cosas de estas, ¿no? Porque él informaba, creo que bastante bien, y yo me enteré por eso, y lo único que sé muy poco, pero que lo sé gracias a este señor. Entonces, él decía que luego ponían las banderillas y él decía, las ha puesto en una perra gorda. Hombre, ahora ya perras gordas no hay, pero antes sí que las había. Había unas perras gordas que eran 10 céntimos, luego hay otras más pequeñitas que eran de 5 céntimos, y luego estaban pues los 2 reales y la peseta, ¿no? Pero bueno, tampoco soy tan mayor, ¿eh? Pero bueno, eso hace unos años que yo lo he visto. Entonces, ¿en qué zona está esa perra gorda? Dice, pues un poquito más abajo de esa séptima cervical. Digo, ¿dónde? En la primera dorsal aproximadamente. Dice, sí. Entonces, lógicamente el toro no es banderillado en este meridiano vaso gobernador, que va justamente por la línea central. Quiero decir, es como si fuera una línea de alta tensión, ¿no? Cuyos postes son precisamente las apófisis espinosas de todas las vértebras. Desde cuando comenzaba, cuando termina, mejor dicho. Iba así, ¿no? Por el centro, venía aquí hasta casi al lado del esfínter del ano. Entonces digo, sí, ahí los toros, pues eran y son lidias, bueno, por las banderillas en la dorsal número 1. A unos 3 centímetros en el hombre, en ellos es un poquito más, por su compresión. Entonces ahí les ponen las banderillas. Por eso, lógicamente, vemos cuando va el toro, cuando acude a la llamada del capote, pues es cuando se les caen las banderillas hacia un lado, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí hay otro punto que se llama daecheo. Y una vez yo les comentaba, cuando hablaba en otro programa de un estómago en el tobillo o algo así, ese programa tan raro. Obviamente ese punto, para mí, claro, se le llama la llave de los huesos. Es un punto analgésico inmediato. De tal manera que es capaz de aumentar, si midiesen las endorfinas, por ejemplo, ahí se dispararía inmediatamente, como un buen analgésico natural. De todas maneras que luego he empezado a entender un poco las cosas, ¿no? Yo vi hablando sobre toros, que no soy el más apropiado, pero les cuento las anécdotas. Hubo una corrida de una ganadería que se llamaba del señor Martín, Victorino Martín, unos toros de 1000 pares de cuernos. Entonces sacaron 6 toros y yo recuerdo que esa corrida fue repetida al día siguiente o los 2 días porque tanto los animales como los lidiadores estuvieron a una altura fuera de lo común y es por eso que la repitieron. Entonces yo recuerdo que este señor que estaba allí en la grada, lógicamente preocupado por los animales que él había criado, pues salió un poco, después de estar picado este toro, pues salió y perdió un poco las manos. Entonces en aquella plaza, en esta plaza de aquí de Madrid, pues la gente de la forma que iba esa corrida, pues estaba un poco decepcionada, ¿no?, por aquel toro y tal.
Entonces yo recuerdo que este señor, yo comprendo las cosas ahora, entonces no las comprendía. Dice, no, este toro, cuando le pongan las banderillas, se vendrá arriba. Y catapón. Así pasó. Después de esos 3 pares de banderillas, fue una cosa, para mí me llamó mucho la atención que efectivamente este toro se levantó y sacó sus mejores cualidades de tal manera que, no sé si fue señor Esplá o algo así, que yo no sé, es que ya confundo los toros y los toreros, es decir, pero que un detalle muy torero, que se quitó esta corbatita que lleva una cinta, se la puso al toro en el cuerno y bueno, y ahí salieron todos pues por la puerta grande, ¿no? Y entonces ya, pues, después de que se luce, hace la faena este torero, pues, o lidiador, ya no sé cómo se llama exactamente, van cambiando los nombres. Entonces ya le queda una cosa más, ¿no? Que es matar al toro. Allí está la suerte de la verdad o algo así. Entonces también, hombre, no lo van a matar, al toro lo tienen que matar de una forma muy determinada para que sea fulminante y no sufra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo recuerdo que decía, otra vez haciendo alusión a este señor Matías Pras, que cuando decía, pues ahora está, y era chiquitín, ahora está cuadrado, ahora no está cuadrado, resulta que ahora tiene las manos juntas, ahora las tiene separadas. Evidentemente, ahora cuando estoy trabajando y tengo que pinchar por esta zona, lógicamente a la persona tiene que estar en una posición lo más adecuada y lo más relajada posible. Quiero decir que no puedes tener un hombro más elevado, ni el otro, ni echar los brazos hacia adelante, ¿no? Así, por ejemplo, ¿eh? ¿Por qué? Porque lógicamente la articulación del hombro con esta escápula, lógicamente va a dificultar el que entre la espada, en el toro me refiero, en la persona, como es lógico. Entonces, ¿por dónde entra? Hombre, si ha de estar cuadrado con las manos, quiere decir que las escápulas están abiertas, dejando en el animal, imaginemos que está así, ¿no? Ese animal. Si esto estuviese una mano así y otra así, lógicamente el juego de las escápulas ya no sería simétrico y por tanto entorpecería la entrada de la espada, que vendría así. Es lo que llamaba estar cuadrado, por ejemplo. Entonces, ¿por dónde tiene que ser fulminante? Claro, yo creo que directamente a otro punto. En el toro no tiene puntos, bueno, tiene meridianos exactamente igual que el hombre, exactamente igual, pero tiene que ir precisamente a un sitio que el toro muera rápidamente y para que no sufra. Entonces, ese sitio, ese punto, yo creo que es Shin-Yu. Coreanos tiene la característica de ser asentimiento de corazón. Entonces por ahí entra directamente la espada y ya pues el toro pues muere, ¿no? Luego ya le descabellan de tal manera que ya muere ahí. Incluso aquí cuando muere, más o menos por donde está en el hombre y en él también es donde está aproximadamente la degustación de las motrices, ¿no? Entonces pinchamos aquí y automáticamente el toro hace así, ya ha perdido la fuerza y ya ha muerto. Entonces, ese punto, que en el hombre está y en el toro también, pero como estamos tratando a personas, pues evidentemente nos referimos a ellas. Se llama Nejo. Nejo, ese punto sirve para muchas cosas, ¿no? Pero damos ahí fuertemente y automáticamente ahí el toro queda descabellado. Entonces, después de esto,
porque se lo estaba este señor justo, pues ya no le cayó tanta sorpresa. Y bueno, y me dijo, pues, muy interesante. Pues es cierto porque él estaba viendo, digamos, por una anatomía comparada, ¿no?, entre el animal y el hombre, o el hombre y el animal. Pero con esto quiero decirles una simple anécdota que, bueno, tuvimos una charla sumamente cariñosa. En este programa pues he aprovechado para agradecer a estas personas que he nombrado, y espero que me perdonen, para agradecerles aquello que ellos decían, que yo con los años he aprendido de una forma lógica, y no tengo nada más que decir, sino otra característica que yo lo decía este señor también, siempre llevándomelo a mi terreno, ¿no?, en el mejor sentido, para su beneficio y para mi tranquilidad también. Es un señor que está bastante obeso. Me decía, ¿qué le pasan los toros? ¿Qué característica tienen? Hombre, pues son muy grandes de pecho y tienen cuernos y comen y rumian, ¿no? Digo, el toro es un animal que con la comida es muy inteligente. Aparte que tiene 5 estómagos, o un estómago dividido en 5 partes independientes, pero que se conectan, ¿no? Entonces él come comida y luego la vuelve a la boca y está constantemente masticando. Entonces muchas veces nosotros pues tendríamos que fijarnos un poco más en ese sentido. Entonces seguramente el toro, si no masticase tanto como mastica, engordaría muchísimo más. Entonces, con la cantidad de kilos que come de vegetal, si no rumiase de esta manera y no masticase tanto, no usaría pues unas glándulas que tiene como nosotros, parótidas, y unas glándulas de secreción externa. Producen saliva, que es lo que va junto a triturar los alimentos, y estos van envueltos en esta saliva. Lógicamente el alimento ya va preparado, mucho mejor preparado, hacia el estómago, y allí ya pues lógicamente le hace tener mucho menos esfuerzo. Pero es una cosa que se me acaba de ocurrir: los toros, ¿dónde tienen los cuernos? Lógicamente en la cabeza, ¿no? ¿Pero en qué zona de la cabeza? Pues en la parte frontal, ¿no?, donde termina el frontal, en esta zona. Este punto, o aproximadamente por ahí, ya lo hemos visto cuando decíamos en aquel programa del un estómago en el tobillo. Se llama duyu, chimenea del estómago. Aquí vienen los cuernos. Entonces quizá eso dé una significación. Bueno, casi todos los animales rumiantes tienen estas prominencias. Entonces yo no sé qué relación tendrá, sino que yo hago, como siempre, estas preguntas. No para enfadarles y dejarles con la mosca tras la oreja, ¿no?, sino que para que piensen un poco o empiecen a hacer alguna que otra relación, porque eso siempre viene bien. Entonces, como decía, que podíamos imitar un poquito al toro. Entonces, cada bocado de alimentación, por lo menos, darles muchas vueltas en la boca, masticando, para que todo funcione mejor, el estómago trabaje menos, las vías biliares tengan que trabajar menos y la digestión sea mejor, y por tanto sea mucho más positivo el comer pues las alimentaciones que sea. Bueno, que sobre alimentaciones hablaremos un día, sobre qué horarios, qué alimentos tenemos que tomar según la constitución de cada persona. Como resumen de todo esto que hemos estado hablando, hemos dicho que picábamos en Dechu, en esta séptima vértebra cervical. Después banderilla, hay banderillas en este lecheo, cuya característica es que aumentaba mucho las endorfinas. Así es que creo
es una opinión personal, porque lógicamente no le he hecho ningún análisis a ningún toro, pero según tengo entendido en las personas humanas, en ese punto aumenta, como decíamos antes, mucho las endorfinas, con lo que me hace pensar que este toro no va a sufrir, no está sufriendo demasiado, no lo creo. Y que por fin estará muerto de una forma, si está bien, vamos, bien hecha esa suerte, en la dorsal quinta, que correspondía a Shin-Yu, asentimiento de corazón. Si es un poquito más arriba, asentimiento de pericardio, que es lo que rodea corazón, ese punto gol en Yu, pues también tendría su efecto, aunque menos rápido quizá. Y por último, en ese punto, Nejo, que era donde coincidía anatómicamente con la decusación de las motrices, y era con lo que el toro ya moría definitivamente. Bueno, también tengo que decirles que, hombre, que me gustaría que con la anécdota esta de este señor y lo que hemos dicho del mundo del toro, ojo que lo he comentado sencillamente. Hay muchísimas personas que de esto podrían estar aquí hablando horas y horas. Que por lo menos mastiquen y aprendan un poquito de ese toro. Descansa muy poco, casi siempre va andando. Y es una cosa curiosa que a mí me dijo este señor, que entiende más y ha visto muchos más toros que yo, que estos nunca tienen ningún esguince. Nunca. Entonces, yo les vuelvo a decir esto con cierto énfasis para que recuerden un poco aquel programa que hicimos sobre un estómago en el tobillo. Y ya pues solamente agradecerles, como siempre, el que hayan estado conmigo y que por lo menos les haya divertido. Hasta otro día, pues muchas gracias y buenas tardes.